Vamos a ver ahora qué son los números combinatorios y cómo los vamos a utilizar para el desarrollo del binomio de Newton. Un número combinatorio está dado por dos numeritos, n y m, escritos en forma vertical, encerrados entre dos paréntesis. N recibe el nombre de numerador, m denominador, pero ojo, no confundamos con una fracción. Entonces, el número combinatorio nm se define de la siguiente manera, o sea, lo calculamos de la siguiente manera. El numerador, el factorial del numerador, sobre el factorial del denominador por el factorial de la diferencia entre ambos. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo calcular un número combinatorio cualquiera. Veamos un ejemplo. El número combinatorio 8, 3 lo calculo 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial. 5 sería la diferencia entre 8 y 3. El resultado me da 56. El número factorial 7, 3 está definido como 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial, siendo 4 entonces la diferencia entre 7 y 3. El resultado me da 35. Todos los números combinatorios son números enteros, ¿sí? Veamos algunos casos especiales que para tener en cuenta luego cuando hagamos algunos cálculos. El número combinatorio 0, 0 equivale a 1. Esto es teniendo en cuenta que, lo vimos en el video anterior, que el factorial de 0 vale 1. Por lo tanto, entonces, el resultado de esta expresión es 1. El número combinatorio n1, o sea, cuando el denominador es 1, equivale a n. Esto lo podemos demostrar aplicando la definición que vimos antes y haciendo las simplificaciones correspondientes. El número combinatorio nn, al igual que el número combinatorio n0, o sea, denominador 0, equivalen ambos al valor 1. También lo podríamos comprobar expresando los correspondientes factoriales y simplificando, que vemos que se simplifica todo y me vuelve a quedar solamente el 1. Vamos a ver algunas propiedades que son útiles a la hora luego de resolver alguna de las ecuaciones. Dos números combinatorios que tienen el mismo numerador y los denominadores son tales que sumados me dan el numerador, se dice que son complementarios entre sí. Entonces, el número combinatorio 5, 3 y 5, 2 son complementarios entre sí. El número combinatorio 6, 2 y 6, 4 son complementarios entre sí. Dos números combinatorios complementarios son iguales. Esto también podemos comprobar que esta igualdad es verdadera, expresándolo en forma de factorial y simplificando, y vemos que llegamos a la misma expresión. Por lo general, la suma de dos números combinatorios no es otro número combinatorio, salvo este caso. Cuando yo sumo dos números combinatorios que tienen el mismo numerador y los denominadores son consecutivos, entonces obtengo como resultado otro número combinatorio, donde el numerador es una unidad mayor a los numeradores de los dos sumandos y el denominador es el mayor de los dos denominadores que tenía. En este caso únicamente se pueden sumar dos números combinatorios que tienen esta característica. Vamos a ver ahora cómo hacemos para resolver alguna de las ecuaciones utilizando donde participan, donde hay números combinatorios. En este primer ejemplo, el número combinatorio x menos 2 es igual a una expresión donde también interviene la x. Lo primero que voy a hacer yo es escribir este número combinatorio, entonces utilizando la definición y escribiéndolo en forma de factorial. Por lo tanto, acá voy a tener x factorial, debajo x menos 2 factorial, por, cuando haga la diferencia x menos 2, me queda solamente el 2 factorial. Aquí lo que tengo que hacer ahora, me queda una ecuación donde aparecen factoriales y por lo tanto lo tengo que resolver de la misma forma en que vimos las ecuaciones cuando vimos el tema de factorial. En este caso descompongo la x factorial, que es la expresión más grande, hasta llegar al x menos 2 factorial para poder cancelarlos. Me queda entonces acá el x por el x menos 1, el 2 factorial equivale a 2, lo paso al otro miembro, y me queda aquí una ecuación que se me termina
dando una ecuación cuadrática. Resuelvo esa ecuación cuadrática, obtengo dos raíces, una negativa y una positiva. La raíz negativa siempre la voy a descartar, me voy a quedar con la positiva. En este caso, entonces, x igual a 6 es la solución de esta ecuación. Vemos el segundo ejemplo. En este caso tengo una igualdad entre dos números combinatorios. Si me fijo, los dos números combinatorios tienen igual numerador. Por lo tanto, si yo estoy estableciendo una igualdad entre dos números combinatorios que tienen igual numerador, implica que estos dos números son complementarios. Por lo tanto, la suma de sus denominadores me tiene que dar 8 en este caso, que es el numerador. En este caso es mucho más simple, más sencillo, y aquí obtengo sí o sí una sola solución. Si lo hubiese querido resolver utilizando la definición, como hice acá arriba, o sea, expresándolo en factoriales y simplificar, voy a llegar al mismo resultado. Vemos el tercer ejemplo. En este caso también tengo una igualdad entre dos números combinatorios, pero no puedo asegurar que estos números combinatorios sean complementarios porque desconozco el valor de la x. Y aparte aquí tengo una expresión una fracción que está multiplicando a uno de ellos. Por lo tanto, sí o sí tengo que recurrir otra vez a la definición de cada uno de los números complementarios. Lo expreso acá entonces en forma de factorial. ¿Qué hago ahora? Descompongo los factoriales para poder simplificar. En este caso descompongo x factorial hasta encontrar el x menos 3. Simplifico entonces aquí el x menos 3. Descompongo aquí hasta llegar a x menos 5. Cancelo los x menos 5 factorial. Luego, aprovechando en este caso que tengo una igualdad entre dos razones, voy a simplificar también la x con la x, el x menos 1 con el x menos 1 y el x menos 2 con el x menos 2. De tal manera que aquí simplifiqué también el 30 con el 3, me queda un décimo de este lado y de este lado me quedan estos dos paréntesis y el 120. Resuelvo esta ecuación, vuelvo a generar una ecuación cuadrática donde tengo dos soluciones, una es 0 y la otra es 7. 0 la descarto porque no puede ser aquí el numerador más chico que el denominador. Por lo tanto, la solución es 7. Pasemos ahora a lo que es el binomio de Newton. Recordarán ustedes estas expresiones que seguramente les serán familiares. A más b al cuadrado, conocido como cuadrado de un binomio, me da como resultado un trinomio que tiene estas características. A más b al cubo me da como resultado un cuatrinomio que tiene este desarrollo que ustedes ya también deben conocer. Pues bien, lo que hizo Newton fue encontrar una expresión general que me permitiera calcular cualquier potencia de un binomio de la forma a más b. Entonces, el desarrollo del binomio lo vamos a expresar en este caso a través de una sumatoria. A más b elevado a la n es igual a una sumatoria que va de 0 a n, por lo tanto ya vamos a ver después que si va de 0 a n tiene n más un términos, y está formada por, cada uno de los términos está formada por un número combinatorio, el primero y el segundo de los términos que aparecen aquí en el binomio, con las potencias como están indicadas aquí. Lo vamos a ver con un ejemplo que es mucho más fácil de entender. Tengo a más b elevado a la quinta. Entonces, a más b elevado a la quinta implica que yo voy a tener 6 términos en total. Porque voy a comenzar con el número combinatorio 5, 0 en el primer término y voy a terminar con el número combinatorio 5, 5 en el último término. Por lo tanto, aquí tengo los 6 términos en que me va a quedar el desarrollo de esta potencia. Cada término contiene a su vez los dos elementos, o sea, los dos términos del binomio, a y b. La potencia a está elevada a 5 menos 0, 5, 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, tal cual lo indica acá. Si ustedes se fijan, en definitiva, la potencia de a arranca en este caso el valor n, o sea 5, y sus potencias van descendiendo a medida que voy avanzando de término. Mientras que la potencia de b, o sea el segundo término del binomio, ocurre exactamente al revés. Arranco con b igual a elevado a la 0, este 0 coincide siempre con el denominador, fíjense. Luego b a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Una vez que ya escribí en forma de
los números combinatorios y las potencias, lo único que me queda por hacer es resolver, en este caso únicamente los números combinatorios, porque los otros son letras, no tengo nada por resolver, y acá entonces llego al desarrollo del binomio. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí ya puse otros números y letras, 3x menos 2 elevado a la sexta. Por lo tanto voy a contar con 7 términos, comenzando con el número combinatorio 6, 0 y terminando con el número combinatorio 6, 6. Entonces, el primer término del binomio, que sería en este caso 3x, arranca 3x elevado a la sexta en el primer término, luego a la quinta, a la cuarta, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0 en el último término, que lo voy a obviar porque es igual a 1. El segundo elemento del binomio, en este caso el 2, aparecería como 2 a la 0 en el primer término, no lo pongo, lo obvio. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y 2 a la 6 en el último término. En este caso, presten atención que el segundo término es negativo. Por lo tanto, en todos aquellos términos en donde el 2 quede elevado a una potencia impar, va a ser negativo. Mientras que si el 2 queda elevado a una potencia par, ese término va a ser positivo. Entonces, en definitiva, los signos se me van alternando: negativo, positivo, negativo, positivo. Aquí en este caso tengo que resolver los números combinatorios, resolver a su vez las demás operaciones, las demás potencias, y obtener entonces el desarrollo completo de este binomio elevado a la sexta. Vamos a ver algunas consideraciones o algunas observaciones que podemos hacer usando, incluso analizando este mismo ejemplo. Siempre me voy a encontrar con n más un términos, es decir, si yo tengo que hacer elevado a la sexta, me voy a encontrar con 7 términos en total. Nunca se me van a cancelar, nunca se me van a sumar dos términos iguales, semejantes. Cada término comienza siempre con un número combinatorio que arranca en n0 y el último va a ser siempre nn. El primer término del binomio, que en este caso sería a, en este caso es el 3x, arranca con una potencia que es igual a n, o sea, en este caso 6, y de ahí las potencias de este término van disminuyendo. Mientras que las potencias del segundo término, o sea b, ocurre exactamente al revés. Comienza con 0 en el primer término y van subiendo sucesivamente. En cada término, siempre la suma de los exponentes de cada uno de los términos me tiene que dar n. 5 más 1 es 6, 4 y 2 es 6, 3 y 3 es 6, 2 y 4 es 6, 5 y 1 es 6. Y otra cosa que podemos tener en cuenta cuando son muchos términos es que los términos que son equidistantes a los extremos tienen el número combinatorio es exactamente el mismo. ¿Por qué? Y porque este y este, por ejemplo, son números combinatorios complementarios. Por lo tanto, el valor es el mismo. Eso les puede servir para cuando estén calculando y hayan calculado, por ejemplo, ya el número combinatorio 6, 2, sepan que es el mismo valor que van a poner aquí y no volver a calcular otra vez este otro número combinatorio. Teniendo en cuenta lo que hemos observado entonces en todas estas características, yo puedo encontrar directamente un término en particular del desarrollo del binomio sin tener que desarrollar todo el binomio completo. Por ejemplo, aquí me pide calcular el octavo término de este binomio. Por lo tanto, yo aquí le puse T8 para saber que estoy calculando el término número 8. El término número 8 va a tener como coeficiente el número combinatorio 17. 10 porque se trata de una potencia 10, el binomio está elevado a una potencia 10. Y 7 porque si el primer término le corresponde el denominador 0, el término número 8 le va a corresponder el denominador 7. El primer término del binomio, que sería x, queda elevado a la 3, que sería la diferencia entre 10 y 7. Y el segundo término, en este caso menos 2y,
quedaría elevado a la 7. ¿Por qué a la 7? Porque 3 y 7 me tiene que dar 10, o lo que es lo mismo es el denominador del número, tiene que coincidir aquí, el denominador del número combinatorio. Resuelvo todo esto, desarrollo el número combinatorio, resuelvo la potencia y sumo y multiplico y obtengo entonces aquí, este sería el valor del término número 8 de este desarrollo si lo hiciera obviamente en forma completa. Bien, hasta aquí entonces los números combinatorios y el binomio de Newton. Los dejo entonces con algunos ejercicios que son los mismos que tienen ustedes al final del apunte que les envié para que practiquen.